Bien, nos vamos a referir a continuación a el problema de la captura de eventos únicos utilizando un osciloscopio digital. Tenemos preparado una demostración en la cual veremos cómo se puede capturar el tren de pulsos generado por un sistema de discado telefónico clásico. Este sistema normalmente posee un mecanismo que permite generar pulsos eléctricos conforme un número marcado en el mismo. El sistema genera un tren de pulsos de valores determinados y para poder capturar ese tipo de señal tenemos un montaje el cual consiste en un divisor resistivo, un par de divisores resistivos conectados a una fuente de tensión, lo cual nos va a permitir obtener en dos puntos de prueba las señales correspondientes al tren de pulsos y lo que se conoce como señal de silenciamiento, que todos los sistemas de disco telefónico poseen. La señal de silenciamiento lo que permite es cortar el auricular del teléfono mientras están marcando los pulsos, ello a fines de que justamente esos pulsos no se escuchen por el auricular del teléfono. Para hacer esta experiencia vamos a utilizar un disco telefónico clásico. Se trata de una pieza de museo, digamos. Tiene un sistema, un mecanismo acá y unos contactos que al accionar el disco genera pulsos de acuerdo al número marcado, ¿sí? Las especificaciones de este disco telefónico dice que los pulsos deben tener un ancho de alrededor de 60 milisegundos, siendo la separación entre los mismos 40 milisegundos. Como se trata de una señal de tipo no repetitiva, no periódica, es muy difícil obtener un oscilograma de la forma de onda y con un osciloscopio común. Pero con los osciloscopios digitales, utilizando la posibilidad que tienen estos instrumentos de hacer barrido único y memorizar la señal, esta se puede capturar de la forma que lo vamos a ver seguidamente. Dada la naturaleza de la forma de onda que pretendemos examinar en esta actividad, en la mayor parte del trabajo que vamos a hacer vamos a necesitar ajustar la posición del disparo de manera de poder tener señal de pre-trigger. En este caso lo vamos a poner en general sobre la primera división del eje horizontal. En cuanto a la base de tiempo, al menos para las primeras experiencias, vamos a usar valores del orden de 100 o 200 milisegundos por división. Eso ya lo vamos a ajustar oportunamente. En la tercera experiencia que vamos a hacer, probablemente necesitemos valores de tiempo por división mucho más cortos. Bien. Bien, si se pretende obtener un oscilograma de una forma de onda no periódica, como es el caso que aquí presentamos, evidentemente se hace muy difícil, aparte de obtenerla, mantenerla, porque justamente no es periódica. ¿Sí? Bien. Hay una forma en los osciloscopios digitales de obtener un oscilograma de una señal transitoria, que es utilizando el modo barrido único. En primer lugar, cuando uno va a hacer este tipo de mediciones, siempre tiene que tener una idea de lo que espera observar. Aunque no lo puedo mantener en pantalla, sí me estoy dando cuenta de que en este caso tenemos una señal que tiene un valor, fíjense,
el eje vertical está en 5 volt por división, y acá podemos observar que se trata de un tren de pulsos cuya amplitud es ligeramente mayor a 5 volt. Por lo tanto, hay que tener presente eso, porque si no va a ser muy difícil lograr capturar la señal, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir al menú de disparo, y acá donde dice tipo de barrido, vamos a elegir barrido único, ¿sí? Bien, en el modo barrido único, el instrumento se puede programar para que ante la presencia de la señal que se quiere visualizar se dispare por única vez y nos genere el trazo correspondiente. Bien, para poder obtener un oscilograma de este tipo de señales no repetitivas, transitorias, uno tiene que tener, como lo hemos dicho, una idea, aunque sea aproximada, de lo que espera observar. Yo sé que la forma de onda que vamos a observar es un tipo tren de pulsos, ¿sí? Y también sé que su amplitud está un poquito por encima de los 5 volts. Lo que vamos a hacer entonces es, en primer lugar, ajustar el nivel de disparo para que esté dentro de ese rango. Este cursor que tenemos acá nos está indicando dónde está la línea de referencia de base, por lo tanto, como está en 5 volt por división, acá tendríamos 5 volt. Voy a ajustar el nivel de disparo para que esté comprendido dentro de ese margen. Ahí estaría. Y ahora vamos a pasar a usar, como dijimos, el modo barrido único. Ya lo tenemos ajustado. Vamos a ajustar el disparo, lo vamos a hacer por flanco, ya lo tenemos ajustado, y sobre la pendiente de subida también ya lo tenemos ajustado, ¿sí? Acá está, pendiente de subida. Bien, vamos a proceder a armar el disparo. Para ello tenemos que pulsar este control, y ahí ya estaría listo. Observar el rótulo acá que nos dice que White, que está esperando, ¿sí? A ver, lo vamos a hacer de nuevo. Ahí está detenido el barrido. De esta manera lo dejamos armado. White está esperando para ejecutar el barrido ante la aparición de la señal. Vamos a marcar un número al azar en el disco, por ejemplo el 7. Bien, ahí hemos capturado la señal. Como se ve, son 7 pulsos, corresponde el número 7 marcado en el disco, y una vez que la tenemos capturada, la podemos manipular a nuestro gusto. Podríamos, por ejemplo, aumentar la sensibilidad, podríamos modificar la base de tiempo, ¿sí? Es decir, al tener la señal capturada, podríamos hacer una medida de la duración de cada pulso, del periodo, en fin, todas esas cosas que se pueden hacer al tener la señal capturada. Bien. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es capturar de manera simultánea el tren de pulsos y la señal de silenciamiento. Cuando hicimos la captura de los pulsos, usamos disparos sobre la pendiente de subida, porque los pulsos comienzan justamente con pendiente de subida, pero como la señal de silenciamiento comienza con una pendiente de bajada, el disparo en este caso lo vamos a tener que hacer cambiando la pendiente a bajada. Señalo eso para ver, digamos, cómo van a ser los ajustes que vamos a hacer a continuación. Entonces, dejando de lado los ajustes de sensibilidad y demás, todos exactamente iguales como la experiencia anterior, vamos a cambiar ahora. Bien, en primer lugar vamos a conectar el canal 2 a el test point donde está la señal de silenciamiento. Por eso el disparo lo vamos a hacer desde el canal 2.
Vamos a utilizar pendiente de bajada, por lo que ya acabo de explicar. Y bueno, ya tengo ajustado convenientemente el nivel de disparo, eh, de la misma forma que lo hicimos en la demostración anterior. Vamos entonces ahora a ejecutar el experimento. Vamos a disponer, ahí está, el osciloscopio en el modo de espera, y vamos a ejecutar el marcado de un número. Bien, ahí hemos capturado entonces el tren de pulsos y la señal de silenciamiento. La señal de silenciamiento se activó en el momento que comenzó a girarse el disco y termina un instante después de la generación del último pulso del tren de pulso. Inclusive podríamos determinar realmente o visualizar realmente esta vamos a utilizar acá, a ver. Bien, ahí se puede ver que la señal de silenciamiento termina un instante después que termina el último pulso. Esta distancia, este tiempo lo podríamos medir usando los cursores. No lo vamos a hacer porque, bueno, ustedes ya saben cómo se hace. Y bueno, esto sería posible de hacer en este modo. Bien. Bueno, para terminar con la serie de experimentos que planteamos realizar en esta oportunidad, vamos a tratar de efectuar la captura de uno de los flancos de las señales que hemos visualizado. Solo por elegir uno, podríamos haber elegido cualquier otro, pero bueno, tomé la decisión de elegir este. Vamos a elegir el flanco de bajada de la señal de silenciamiento. Este tiene algunas características particulares. Por ejemplo, como se trata de un flanco de bajada, vamos a tener que hacer el disparo por flanco de pendiente negativa. Y digamos, el flanco se genera por el accionamiento de un contacto de tipo mecánico que se acciona mediante una leva. Tenemos un video que lo vamos a ver a continuación, pero en esencia lo que la leva hace es, al iniciar el discado, cierra el contacto y lo mantiene cerrado hasta que el discado termina, luego lo cual se abre. Este tipo de contactos, así de tipo mecánicos, son ampliamente utilizados en la industria, más allá de que existen dispositivos electrónicos que los pueden sustituir, pero a pesar de ello, como lo digo, todavía se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones prácticas. No necesariamente en un sistema como este, que ya lo he señalado, el sistema de discado telefónico por pulsos prácticamente ya no se utiliza, pero bueno, es lo que tenemos y con esto vamos a hacer la experiencia. Estos contactos de tipo mecánico tienen algunas particularidades. Por ejemplo, tiene el efecto de rebote. Acá lo vamos a poder examinar. Cuando la leva se cierra inicialmente, el contacto inicial no es, digamos, instantáneo, sino que hay un pequeño efecto de rebote hasta que el contacto se cierra definitivamente. Eso lo vamos a tratar de capturar en la presentación que vamos a ver. La otra cosa que podemos determinar es el tiempo de caída en este caso, que bueno, es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a visualizar el efecto de rebote que se produce cuando el contacto se cierra inicialmente y vamos a proceder a medir el tiempo de caída. Para hacer la medición del tiempo de caída vamos a utilizar el menú de mediciones del osciloscopio digital, el cual nos permite obtener este valor directamente sin necesidad de utilizar los rótulos, como hemos aprendido a hacerlo en el caso de los osciloscopios
analógicos. Podemos medir el tiempo de caída y también, por supuesto, podemos medir el tiempo de subida o tiempo de crecimiento. En este ejemplo vamos a medir el tiempo de caída. Bueno, entonces esto es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, tenemos acá a la vista la parte del mecanismo que produce la señal de silenciamiento. Vamos a proceder a girar el disco para ver su funcionamiento. Ahí se cierra y, como vemos, se abre cuando el disco termina de girar. No es para nada una cosa muy complicada, es simplemente una leva que empuja la lengüeta hacia arriba y después la suelta. Dada la naturaleza de la forma de onda que queremos observar, en esta parte de la experiencia nos vemos obligados a utilizar un valor de base de tiempo bastante corto. En esta oportunidad serán 20 nanosegundos por división, a fin de apreciar de la mejor manera posible el flanco que queremos observar. El pre-trigger lo vamos a colocar en el centro de la gratícula. Vamos a proceder a armar el disparo y vamos a proceder a marcar un número. Bien, ahí tenemos una captura. Vamos a hacer algunas más. Otra. Otra. Y una última. Esta me gusta. Bueno, acá podemos ver el efecto del rebote y la pendiente de del flanco, justamente. Y una vez capturada la señal que pretendíamos examinar, podemos hacer algunas mediciones. Una medición interesante de hacer es la del tiempo en este caso, tiempo de caída. Utilizamos el menú de medición, buscamos acá medida del tiempo y vamos a seleccionar tiempo de bajada. Bien, el valor obtenido para el tiempo de caída o tiempo de bajada es 6 nanosegundos en este caso. Bien, con esto vamos a dar por concluido el conjunto de experiencias prácticas realizadas en esta actividad. No es lo único que se puede hacer con un osciloscopio digital, hay muchas otras cosas que se pueden hacer y por supuesto las vamos a ir haciendo a medida que lo vayamos requiriendo en actividades futuras que tenemos planeado efectuar.